Buen día. ¿Qué necesitas de Dios? Contestalo a tu corazón. ¿Qué estás clamando, necesitando de Dios? ¿Qué cosas son aquellas que le decís muy personalmente, muy en esa comunión íntima a Dios que Él ya sabe que necesitas, pero que quizás todavía vos no lo has clarificado lo suficiente? ¿Qué estás necesitando de Dios? En medio del culto, en medio de la celebración, tenemos este tiempo de regocijo donde invocamos su presencia, donde nos ponemos a cuenta con el Señor en tiempos de confesión, donde lo alabamos, donde tenemos esta comunión desde la adoración. Y todo esto sube como olor fragante porque está mediado por Jesucristo. Y en este tiempo la palabra, Dios dice, ¿qué estás necesitando? ¿Qué estás necesitando que Dios te ministre en este tiempo en tu vida? ¿Qué cosas se están obstaculizando para que vos vivas esa plenitud del reino de Dios en tu vida? ¿Cuáles son los límites que vos mismo te ponés o que hay a tu alrededor que impiden que el reino de Dios sea posible en tu ser? Hay dos parábolas muy bonitas que tienen mucha enseñanza y que vamos a tomar algunas de toda la enseñanza que tiene. Como pasa con la palabra de Dios, siempre tiene mucho más para decirnos de lo que vamos comprendiendo. Vamos comprendiendo como de a poco, como de a oscuras, digamos. Es decir, vemos allí en penumbra muchas cosas hasta que tenemos ciertas claridades espirituales. Y esta palabra en Mateo 13, capítulo 31 al 33, dice lo siguiente allí la palabra del Señor. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33. Le contó otra parábola, dice Jesús, allí Mateo 13, 31. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Dos bellas parábolas que nos hablan del reino de Dios. El Padre Nuestro, la oración que nos enseña Jesús, fuertemente nos hace saber algo del reino, ¿sí? Que venga tu reino. Dios quiere que estemos clamando, y esa fue parte de la enseñanza de su oración, de que el reino de Dios venga en su plenitud, en su totalidad. Sabemos que ya aconteció en Jesucristo, pero que vendrá con toda su plenitud cuando Jesús venga nuevamente. Y esta particular manera que Jesús tenía de enseñar a través de las parábolas, para que pudieran escuchar a aquellos que tenían oídos espirituales. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice. Una y otra vez dice esta frase en los evangelios. De alguna manera, la palabra de Dios no es una lectura como cualquier otro libro. La inspiración que viene de la palabra de Dios, lo que viene como revelación de la palabra de Dios, lo que Dios quiere impactar en tu vida, es cuando escuchamos su palabra a través del Espíritu. Cuando nuestros oídos están en sintonía
con el Espíritu. Si no es palabra que la acomodamos para nosotros, si no es un texto que no transforma, es un texto que queda en una linda lectura de algo maravilloso, pero que no hace efecto ni en tu vida ni en el mundo. La palabra de Dios necesariamente tiene que hacer ese efecto cuando viene de parte de Él, porque nunca vuelve vacía, dice Isaías. Por ello, Jesús tenía esta manera didáctica de enseñar a través de las parábolas, pero en estas parábolas, ¿sí?, especialmente las que tienen que ver con el reino de Dios o el reino de los cielos, como lo menciona Mateo, de alguna manera nos ayuda a comprender algo de esta realidad eterna, de esta realidad que no alcanza a comprenderse con nuestra mente, que no alcanza con dar argumentos bíblicos teológicos, porque es una realidad espiritual mucho más profunda, que la única manera de ir entendiendo algo de esto es viviéndolo. No hay otra manera, experimentándolo. Cuando uno experimenta el reino de Dios en su vida, va comprendiendo algo de la revelación tremenda de Dios. Si no, podemos hacer cuestiones conceptuales, podemos dar distintos argumentos que podemos apoyar o no apoyar, pero no hay allí el efecto transformador. El efecto transformador de la palabra de Dios, del reino de Dios en nuestra vida, es cuando nuestros oídos están en esa comunión santa, en esa sintonía con el Espíritu Santo. Y fíjense que estas dos parábolas que hablan del reino de Dios tienen, en esta parte de la enseñanza del reino de Dios, tienen un principio común, que es que en ambas cosas habla de algo de la pequeñez, habla de lo insignificante, habla de aquello que no se percibe fácilmente. Una semilla del grano de mostaza era el grano de mostaza negra, que es más chica todavía que el grano de mostaza blanca, ¿sí? De esa, porque es la que tenían en medio de su cultura, es una semilla muy pequeña, y habla también del efecto de que algo muy pequeño como la levadura en un montón de harina puede producir y leudar toda esa masa para que se pueda hacer luego pan. Dos cosas insignificantes, dos cosas que parecen que no van a trascender, que no tienen valor, que son muy pequeñas, se transforman en algo muy grande y poderoso. La semilla en un arbusto que aún, dicen los pájaros, encuentran refugio, hacen su nido allí. Y en lo otro, una pequeña porción de esa levadura en medio de un montón de harina que hace que haya pan en abundancia. Y Dios, y esto no sé por qué, pero uno puede encontrarlo en la Biblia muchas veces, más de una vez, se encargó de mostrar cómo lo menos insignificante tenía gran poder. Un niño en un pesebre no nos diría nada, pero si a la luz de la palabra decimos ese niño era Jesús, nos dice mucho. Algo insignificante se transformó en nuestra salvación eterna. Un pueblo desconocido en la antigüedad, Israel, terminó siendo el pueblo elegido de Dios, que hasta el día de hoy sigue teniendo primacía en un montón de cosas en medio del mundo. Una cruz terminó siendo algo insignificante, una muerte de uno más, pero no era uno más. Era el Hijo de Dios que trajo salvación. No solamente para esa época, sino para todos los tiempos, para toda la eternidad. Y no hizo falta más nada que la expiación de Cristo nuestro Señor. Y en la historia de la iglesia, hago 3 ejemplos, pero uno podría hablar de José en el Antiguo Testamento, podría hablar de David, que se acordaron que estaba ya perdido, sí, tengo un hijo más por allá, ¿sí?
Y uno podría, de Jonás, podría hablar de Jeremías. Digo, uno puede empezar a hablar de Esther, de distintos personajes bíblicos, de cómo eran insignificantes, pero puesta en dirección del reino de Dios, se transforman en algo poderoso. Podemos hablar de la historia de la iglesia también. Cuestiones que parecían insignificantes se transformaron en cuestiones poderosas. Podemos hablar de nuestras vidas. Nuestras vidas para la sociedad son insignificantes. Sí, para nuestra familia, para nuestros amigos, tienen sentido, pero para la sociedad, Fabián Rey, ¿quién es? Sí, somos insignificantes. Pero esto, en la conexión con el reino de Dios, se transforma en algo poderoso. Venga tu reino. ¿Qué estás necesitando de parte de Dios en este tiempo? Porque no es lo que vos sos, sino lo que Dios hace en tu vida, lo que hace la diferencia. No es tu semillita, sino lo que hace el proceso de la transformación en Dios en algo diferente, poderoso, que tiene valor y que cumple un propósito, no para que el mundo nos engrandezca, sino para mostrar la gloria manifiesta de nuestro Dios. Y uno puede seguir encontrando en la Biblia cómo lo débil termina siendo lo más fuerte. Este texto que hace mención Pablo, ¿sí? Entonces me doy cuenta que cuando soy débil, fuerte soy. O lo más débil de Dios termina siendo, lo más débil de Dios termina siendo lo más fuerte del ser humano. Ni siquiera lo más fuerte del ser humano. Es decir, ni siquiera podemos compararnos con lo que Dios puede hacer en nuestra vida. O lo que para el mundo es insensato, para Dios tiene propósito santo. Por eso, en referencia al reino de Dios y esta parábola, Dios nos está llamando a que no seamos una mera semilla o una mera levadura lejos de su contexto. Si una semilla no va a la tierra, si una semilla la dejamos guardadita ahí en un frasquito, difícil que haga algo diferente que ser semilla. Si la levadura la dejamos bien lejos de la harina y la metemos en la heladera o en algún lugar fresco, difícil que haga efecto esa levadura. El contexto que necesitamos es la presencia de Dios y la vida de la iglesia. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, diaria, en todo momento. Y necesitamos mantener la fuerza de la comunidad, la fuerza de la iglesia, que nos alienta, nos acompaña, nos aconseja, nos ayuda a caminar en la fe junto con el Espíritu de Dios. Para que de esa manera mostremos no nuestra grandeza, sino la grandeza de la gloria de Dios, su reino y su justicia. Y lo bueno de todo esto, que es un proceso. La semilla no se transforma en árbol o en arbusto, la semilla de mostaza en un arbusto al otro día. No sé si alguna vez vieron crecer un árbol, pero si uno se pone a mirar el árbol así todos los días, no crece de minuto a minuto, de segundo a segundo, por lo menos a nuestra mirada, a nuestros ojos. Tiene que pasar tiempo, días, semanas, en algunos casos hasta años, para ver. Y nos damos cuenta, cuando hay lapsos de tiempo que no lo vemos, si mira cuánto creció. Mira cómo apareció. Mira, apareció el primer brotecito. ¿Sí? Vemos el tallo, vemos las hojas, vemos los frutos, pero eso pasa tiempo. Bueno,
Dios trabaja en nuestra vida también con los procesos. De esa insignificancia trabaja en nuestra vida para que podamos ser significativos en la presencia y en el reino de Dios. Por eso, ¿qué estás necesitando de parte del Señor? Porque Él quiere hacer el proceso con tu vida, con mi vida, con cada uno. Obviamente, junto con el proceso necesitamos la paciencia. Porque por más que le gritemos a la semilla, crece rápido, no va a crecer. Por más que pongamos muchos nutrientes y mucha agua para que crezca más rápido, no va a crecer. Tiene un tiempo de espera. Hay que tener paciencia. La levadura, por más que la apuremos, que la metamos ahí, que tenga el buen calorcito para que se infle la masa, no va a ser algo inmediato. Tiene su proceso, su tiempo. En el reino de Dios también vemos su proceso y su tiempo. Hay un tiempo para cada cosa en el Señor. Ya nos enseña Eclesiastés esto. Por eso es bueno que podamos clarificar cuáles son qué es lo que necesitamos delante del Señor para que el Señor siga obrando. Y cuando empezamos a clarificar lo que necesitamos delante del Señor, quizás nos encontramos con la sorpresa de lo que nosotros decíamos que necesitamos, el Señor nos hace ver que en realidad eso no lo necesitamos, no necesitamos. Lo que estamos necesitando es esto otro. Pero lo podemos revelar, descubrir en la medida que tenemos esa intimidad de clamar por aquello que creemos que necesitamos. Porque eso es lo que quiere Dios que hagamos. Aún ya sabiendo de que Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidamos. ¿Sí? Como dice allí en el contexto de la enseñanza de Jesús en la oración del Padre Nuestro. Pero igual quiere que nosotros se lo podamos pedir. Porque es allí donde Dios va depurando lo que realmente necesitamos. Quisiera ir cerrando con algunas cositas. El reino de Dios es una dádiva, es un regalo y es generoso. Dios nos da su reino. Somos hijos e hijos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino. Lo que pasa es que a veces la palabra reino hoy tiene mala prensa, pero nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y tenemos que decirlo con gratitud y con fuerza, porque es parte del testimonio de la vida en el Señor. Él quiere darnos este regalo, Él ya nos dio este regalo. Tenemos que poder vivirlo cada vez más. Somos ciudadanos del reino de Dios. Le pese a quien le pese. No es una opción nuestra, es un regalo de Dios, como la salvación. Por lo tanto, en la medida, cuando conocemos a Jesús y somos salvos por Él, somos parte de esa ciudadanía del reino de Dios. Vivamos como ciudadanos del reino de Dios. Sé que es difícil, porque tenemos muchas luchas permanentemente, pero allí está nuestro destino, en ser plenamente ciudadanos del reino de Dios. Y esto no es obra nuestra, es transformación de Dios en nosotros, es regalo de Dios en nosotros, es generosidad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, es la disposición a caminar en comunión, escuchando la voz de su Espíritu en todo momento, para que ese reino florezca en cada uno de nosotros, florezca en su iglesia. Venga, entonces sí, venga tu reino. Que sea una oración que podamos elevar cada mañana en nuestra vida. Venga tu reino. Que hoy en medio de las circunstancias que voy a vivir, que no sé, porque cada día tiene su propio afán, su propia sorpresa, que podamos decir, venga tu reino. Y que podamos aprovechar esas situaciones, aun cuando parezcan que nos sorprenden y nos descolocan, allí Dios está haciendo algo poderoso.
porque Dios está transformando algo que por nosotros mismos no podríamos hacer. Nunca nosotros podríamos hacer crecer desde una semilla a un arbusto. El crecimiento de esa transformación lo da el Señor y es regalo. Por lo tanto, dispongamos nuestra vida para que ese regalo de Dios sea un proceso permanente en nuestra vida. Venga tu reino. Vamos a orar. Buen Dios, queremos bendecirte, alabarte, glorificarte en esta mañana y clamar como iglesia: venga tu reino, Señor. En Jesucristo decimos: venga tu reino. Juntos, Señor, con nuestros hermanos y hermanas decimos: venga tu reino a nuestra vida en medio de la iglesia. Y en estos contextos difíciles que vivimos, Señor, en este tiempo complejo de dificultades e inseguridades, de corrupciones, de pecados, Señor, decimos: venga tu reino a nuestra vida, Señor, para que podamos ser transformados al igual que la semilla, al igual que esa levadura que fermenta la masa, para que podamos mostrar tu gloria, tu poder, tu honra. Gracias, Señor, porque no depende de nuestras fuerzas, no depende de nosotros ese obrar, sino de la gracia inmerecida de parte tuya, Señor. Pero sí, Señor, depende de nosotros la decisión, la voluntad. Y queremos decidir y tener la voluntad de seguirte todos los días y dejar que tu reino sea más pleno en cada uno de nosotros, para que en medio de nuestras insignificancias vos muestres todo tu esplendor. Estamos convencidos, Señor, que vos hablas a nuestro corazón. Por eso, Señor, llena nuestra vida de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.